cielo me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Aquel Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Buenos días, amada Iglesia del Señor, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes que está en esta hora viendo nuestro culto principal del día domingo. Si usted tiene algún amigo, tiene o conoce a alguien, algún vecino, y más aún si esa persona en esta hora está pasando por algún momento muy complicado en su vida, en cuanto a su salud, en cuanto a su trabajo, creo que sería una bendición de que usted compartiera el link para ellos, para recibir la palabra que el Señor tiene preparada para nuestras vidas el día de hoy, como así también la hermosura de este culto, el cual cada uno de los que participamos en él lo hacemos con gratitud al Señor y esperando de que usted sea bendecido.
Quiero, antes de comenzar el culto, leer un salmo. Aquí está el Salmo 121 y que dice la palabra del Señor así. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se dormirá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Jehová guardará tu vida, tú que estás por primera vez conectado. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Entrégale tu vida al Señor. Padre amado, te damos gracias primeramente por permitirnos, Señor, una vez más, Señor, derramar tu palabra por medio de las redes sociales, Señor amado. Señor, solamente tú sabes a quién llegará el día de hoy, Señor amado, y sé que llevará bendición para esa vida, Señor. Clamamos, Señor, por cada uno de los que en esta hora está conectado, Señor, y pedimos por aquellos que también más tarde verán el culto, Señor amado. Señor, tu bendición sobre la vida de cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias, Señor, una vez más por permitirnos, Señor, que por este medio, Señor, tu palabra sea, Señor, derramada durante la faz de la tierra. A ti sea toda honra y toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Dentro de las actividades de nuestra congregación, las siguientes son para esta semana. Mañana lunes hay reunión de varones vía Zoom a las 21 horas. Invito a todos los varones, pues mañana hemos invitado al presbítero de nuestra sección, el pastor Luis Conejeros, quien compartirá una palabra con nosotros. Así que hágase el tiempo, varón, y esté esperando, esté a la expectativa de lo que el Señor nos va a bendecir con su palabra el día de mañana a las 21 horas en la reunión de varones. El día martes hay culto de oración y también testimonios vía Zoom a las 20 horas. El día jueves el Ministerio de Damas se reúne a las 21 horas, también vía Zoom. En ambos las reuniones aparecerán ahí un número de contacto para que usted, si quiere invitar a otro, pueda compartir y nosotros enviaremos el link y la hermana Edith en el Ministerio de Dama también podrá hacerle llegar el link el día jueves a aquellas personas nuevas. El día sábado recuerden que es un día de ayuno y oración. Y el domingo nuevamente nos encontramos en nuestro culto principal vía YouTube como lo estamos haciendo hoy. Sigamos disfrutando de lo que el Señor tiene preparado durante el día de hoy. Que el Señor les bendiga. Bendiciones, hermanos, les saludo con todo el amor del Señor y espero que todos estén bien de salud y unidos en familia en estos tiempos de crisis de la pandemia. Cuídense y llamen a sus hermanos, preocupémonos unos con otros de preguntar cómo estamos. Amén. Amado Señor, vamos a tu presencia, Señor Jesús, para agradecerte por tanto amor, por tanta misericordia, Señor, para darte gracias, Señor amado, y bendecir, Jesús, a cada hermano y darte a ti lo que te pertenece, Señor, que son los diezmos que traen nuestros hermanos, Señor. Cada uno obedece, Señor amado, al mandato tuyo, lo que dice tu palabra, Señor amado. Es algo que tenemos que hacer porque tu palabra lo dice, Padre. Bendito Dios, bendice las ofrendas, bendice, Señor amado, las primicias, bendice a los hermanos que pueden traer, Señor, su tiempo, que pueden traer sus primicias, que pueden, Señor amado, ayudar a otros, Señor. Bendito Dios, gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Bendito Padre, ayúdanos a hacerte cada día fiel en todo lo que nos corresponda.
entregar a ti, Señor. Ayúdanos a ayudar a otros hermanos, Señor. Y gracias por la ayuda que recibimos de otros hermanos y de nuestro Padre Celestial, que tú siempre te preocupas de nosotros, Señor. Nunca nos ha faltado, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre poderoso, porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro ayudador, el que nos sustenta, amado Dios. Gracias por la oportunidad de poder entregar diezmos a ti, Señor, ofrendas, Señor amado. Gracias, poderoso Padre. Te doy, Señor amado, toda la honra, la gloria y la alabanza. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres
eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú, Señor. Te amamos, Señor, amamos tu presencia, amamos, Señor Jesús, que estés con nosotros, Señor. Bendice a tu iglesia en este tiempo difícil, bendice a tus hijos, Señor, que se pongan enfrente como punta de lanza, Señor, en este tiempo, Señor, de dificultad. Gracias, Señor, por las pruebas. Gracias, Señor, por lo que nos ha tocado, Señor, en este tiempo vivir. Hemos visto tu gloria, tu poder, Señor, y queremos seguir, Señor, viendo más de ti, más de tu presencia, Señor. Anhelamos de ti, Señor, anhelamos de tu Espíritu, Señor. Fortalécenos a través de tus palabras, a través, Señor, de tu evangelio de la paz, Señor. Te bendecimos, Señor Jesús. Hoy levantamos nuestras manos para adorarte. A pesar de la dificultad, Señor, clamamos por los que están dolidos, clamamos por los que están en angustia, clamamos, Señor, por los que están, Señor, viviendo, Señor, en desesperación, Señor Jesús. Trae, Señor Jesús, paz, trae tranquilidad, Señor, a las familias de tu pueblo, Señor. Clamamos por nuestros siervos, por nuestros pastores, Señor Jesús, porque nos guían, Señor amado. Cúbrelos, Señor Jesús, y por tus hijos, Señor, por cada uno, Señor. Pedimos, Señor, tu misericordia, tu amor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Muévenos en este tiempo a adorarte, muévenos en este tiempo a bendecirte, a levantar manos, Señor, en medio de la angustia, en medio de la dificultad, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús queremos, Jesús, levantarnos fuertes, Señor, fornidos, Señor Jesús, de lo que tú haces por tu iglesia, en el nombre de Jesús.
Hola hermanos, gusto de saludarles. Hemos llegado al último capítulo de Nehemías y quiero llamarles a orar antes de empezar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu Santo Espíritu nos asista y que podamos meditar en tu palabra y ser de bendición para nuestras vidas. Dependemos de ti, Señor. Nada bueno hay en nosotros, solamente esperando en ti, en tu bendición, en tu misericordia, en tu amor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera saludarles, hermanos, a la distancia. Hemos llegado, como he dicho, al último capítulo de Nehemías, capítulo 13. Creo que hemos aprendido mucho de este hombre de Dios, un hombre que tenía un corazón sensible para Dios, alguien que estaba dispuesto a sacrificar su comodidad, su bienestar, para cumplir lo que él había entendido como un llamado de Dios a reconstruir el muro de Jerusalén. Lo vemos juntando, viniendo, viajando, programando para que las cosas resultaran. Y vemos en él un hombre de oración, un hombre que estaba aferrado a Dios en todo lo que hacía. En todos estos capítulos hemos visto cómo se levantó la oposición, lo desanimaron, incluso intentaron contra su vida, pero él salió adelante y se produjo el milagro. 52 días demoraron en reconstruir el muro. Qué bendición, qué milagro de Dios. Y cómo en cada capítulo vemos cómo va avanzando. En el capítulo 8 vemos cómo se produjo un avivamiento cuando leyeron la palabra de Dios. Ellos lloraban porque quizás nunca habían escuchado la voz de Dios a través de la palabra. Ellos se arrepintieron, quizás era el llanto de arrepentimiento y un llanto también de gozo. Los levitas les decían: no lloren, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y creo que vemos en ellos un avivamiento en el capítulo 10, y esto quiero que lo tengamos en cuenta. Ellos se habían propuesto, Nehemías, los sacerdotes y los principales firmaron un pacto, un acta, donde decían, por ejemplo, que ellos iban a santificar el día sábado, que ellos no se iban a mezclar con gente de otras naciones que podían llevarlo a la perdición. Se habían propuesto de mantener el templo con sus gastos, es decir, iban a aportar con sus diezmos, con sus ofrendas, y eso es lo que ellos se comprometieron y sintieron en su corazón firmar, y eso es lo que vemos. Después, en el capítulo 12, vemos el momento tan grandioso cuando dedican el muro ya restaurado, cómo celebran con coros de hombres que estaban señalados como los levitas para bendecir a Dios con sus instrumentos, con trompetas, con sus voces. 2 coros inmensos estaban sobre el muro, y el pueblo un desfile sobre el muro, cuando habían dicho que
El muro era tan débil que si una zorra pasaba por encima se iba a derrumbar, pero ahora vemos a la gente contenta, alegre, porque Dios había hecho milagros, porque se había reconstruido, porque estaban más seguros. Dice que desde mucha distancia se oía la alegría, el gozo. Creo que nosotros como cristianos también tenemos muchas cosas que celebrar. Hay muchas cosas que pensar que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y debería ser un tiempo de adoración, de alabanza, de nunca dejar de dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. La gente tiene que ver algo diferente en la iglesia cristiana. Somos gente que adoramos, que alabamos, que bendecimos a Dios. Recuerdo hace un tiempo atrás, cuando hacíamos los evangelismos, invité a una persona que es gerente acá en Los Ángeles, bien importante. Y después hablé con ellos y para preguntarle qué les pareció el culto. Y él dijo, lo más resaltante que pude ver, dijo, es la alegría, que nadie está obligado a estar dentro de la iglesia, sino que se podía apreciar el gozo. Y eso me pareció bien. Así que les insto, hermanos, a como cristianos seamos gente alegre, porque Dios ha hecho cosas maravillosas en cada una de nuestras vidas y también con nuestros hermanos y con nuestra iglesia. Y nos encontramos ahora con el capítulo 12. Hay un dicho popular que dice que lo que firmamos con la mano, lo borramos con el codo. Y yo creo que es esto lo que sucedió con el pueblo de Israel. Dice el capítulo 13, versículo 6. Que Nehemías, recuerde que cuando la primera vez que pidió permiso al rey Artajerjes, el rey le pidió que le diera una fecha de cuando iba a volver. Y después de declararle una fecha, encontramos que ahora volvió a su antiguo trabajo, a ser el copero del rey. No le importó de haber sido nombrado el gobernador, volvió porque era un hombre de palabra. En todos sus actos vemos a un hombre íntegro. Y acá está, había vuelto a Persia a volver a su antiguo trabajo, pero sintió el deseo de volver nuevamente y solicitó permiso. Después de un tiempo, no sabemos cuánto tiempo estuvo en su trabajo nuevamente, y dice el versículo 6, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Dios había puesto en el corazón de este hombre un corazón sensible, un corazón que amaba a Dios y que amaba su obra. Él estaba pendiente. Yo creo que todos estos días que estuvo, o el tiempo que estuvo en Persia, en su antiguo trabajo, estaba pensando cómo estarán. Y hasta que volvió a Jerusalén. Y lo que encontró fue algo que uno dice, ¿qué pasa con los israelitas? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? Del relato que encontramos aquí, que primero dice que habían leído la ley del Señor y habían encontrado que no debían juntarse con los moabitas, que no podrían ser parte del pueblo de Dios.
fue hallado escrito en el versículo 1, voy a leer. Aquel día se leyó el libro de Moisés y oyendo el pueblo, fue hallado escrito en él que los moabitas, los amonitas, no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Y los hicieron salir, pero pasado un tiempo seguramente encontramos este caso, que el sacerdote Eliasib, versículo 4, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado a dar a los levitas y a los cantores y a los porteros y las ofrendas de los sacerdotes. Mire lo que había pasado. Este que era un dirigente importante, que fue un sumo sacerdote, la persona más importante allí en el templo, había permitido, había ordenado que sacaran los utensilios de Dios, la bodega o almacén donde se tenían los diezmos, donde se tenían los alimentos, los sacó y le hizo un departamento a Tobías, que había sido uno de los enemigos del pueblo, unos enemigos que quisieron detener la obra y habían sacado las cosas santas de Dios y había puesto ahí a vivir a Tobías, el enemigo. ¿Cómo tenemos que tener nosotros cuidado? ¿Por qué lo hizo? No, quizás no lo sabemos, pero podemos imaginar, quizás para obtener algún beneficio, para obtener alguna ventaja, un beneficio económico de parte de Tobías, que era un enemigo de Dios, un enemigo del pueblo. Me hace pensar en lo que nos advierte el Señor en el libro de Primera de Juan, donde dice que no améis las cosas que están en el mundo. Hermanos, yo sé que no podemos odiar. Yo creo que, como dijo el Señor y oró por nosotros, por sus discípulos, que oró al Padre y dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Hermano, no podemos conformarnos a las cosas de este siglo, no podemos conformarnos al sistema mundano, donde por sacar alguna ventaja tengamos que tener comunión con el mundo. Creo que Dios nos pide que nos apartemos, no que odiemos, por ejemplo, a los extranjeros, porque esa no era la idea, porque los moabitas eran gente que se había opuesto al Señor, pero la Biblia nos insta a amar a los extranjeros, a protegerlos, pero lo que tenemos que tener cuidado de no entrar en componendas. No tenemos que, como iglesia de Dios, no permitir que Satanás, el mundo, se meta en nuestro interior, en nuestro templo, que tenemos que tener los ojos abiertos. Y dice, cuando vio esto Nehemías, dice que le dolió en gran manera. Le dolió en gran manera cómo este pueblo estaba volviendo otra vez a las mismas. Dios tenga misericordia y
y tengamos también este sentir de Nehemías, que nos dolamos del pecado, de la actitud que tomemos como iglesia o nosotros mismos, que nos dolamos en el corazón por defraudar a Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y en el versículo 10 del 13 dice: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. ¿Qué había ocurrido? Por el mal manejo, quizás la gente ya no quería diezmar, no quería dar ofrendas. Creo que como dirigentes, pastor o cualquier cargo que tengamos en la iglesia, debemos ser gente honesta, de modo que no tengamos dobleces y que la gente quiera cooperar con la iglesia, quiera cooperar con el mantenimiento. Aquí había ocurrido que los levitas, cada uno volvió a sus antiguos trabajos, a sus ciudades, porque nadie los mantenía. Somos responsables, hermano querido. El diezmo, las ofrendas son una ordenanza de Dios. Quizás alguien pueda decir: no, pero que eso es del Antiguo Testamento, es de la ley. Pero recuerden que antes de la ley ya Abraham había entregado los diezmos a Melquisedec, que es un tipo de Cristo, que no tenía padres, ni madre, ni genealogía, no tenía principio de días, ni término de días, era eterno, de modo que es un tipo de Cristo. Y si Abraham dio las ofrendas y los diezmos a Melquisedec, ¿cuánto más nosotros traeremos nuestros aportes a la casa del Señor para que haya sustento? Encontramos que Nehemías tuvo que tomar nuevamente una determinación y puso a cargo, el 13 dice: y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y a los levitas a Padaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos, administradores fieles, correctos. Que Dios nos ayude, que seamos responsables, sobre todo de guardar, de administrar de buena forma lo que los hermanos han traído a la casa del Señor. Bendigo a los siervos de Dios, a los pastores que dedican todo su tiempo a la enseñanza, tiempo completo, y que el obrero es digno de su trabajo. No pongas bozal en el buey que trilla. Yo creo que debemos entregar nuestros aportes, no mirando quizás cómo se administran, aunque tiene importancia, pero es nuestra responsabilidad. Aquí pareciera que los encargados, Eliasib, el sacerdote, había hecho las cosas de mala manera y la gente no quería, había entrado en este cerrar la mano y no querer cooperar con la obra de Dios. ¿Se da cuenta? El pueblo había entrado en las mismas asuntos en que habían firmado una carta que no volverían a esto, y están en lo mismo. Dice el versículo 15: en aquellos días
vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces cargando asnos con vino y también de uvas e higos y toda suerte de cargas, y que traían a Jerusalén en días de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Otra cosa que habían hecho, habían invertido las prioridades. El día de reposo era el día en que la gente debería pensar en las cosas hermosas que Dios había hecho con ellos. Recordaban especialmente que el Génesis nos dice que en la creación Dios trabajó y creó en 6 días el mundo y lo que hay y lo que existe, pero el séptimo día lo descansó. Nosotros quizás no guardamos el día sábado, pero guardamos un día, el día que usaban los primeros cristianos, se reunían el primer día de la semana, que es el día domingo, porque en el día domingo había resucitado el Señor Jesucristo. Es un día para celebrar. Hermanos, veamos nuestras prioridades, veamos cómo se desarrolla nuestra vida delante del Señor. El día domingo tenemos que dedicarlo a Dios, quizás no solamente para gratificarnos a nosotros mismos, para descansar, que es necesario, pero debemos celebrar al Señor. Debe ser un día de bendición para todos nosotros, para la iglesia y para adorar al Señor. Y encontramos que ellos estaban trabajando, ellos estaban trayendo mercaderías, y otra vez tiene que poner una mano fuerte. Nehemías ordenó que cerraran el día antes del día de reposo, a las 6 de la tarde, es decir, el viernes, cerraran las puertas y nadie comerciara, nadie trabajara hasta el día sábado a las 6 de la tarde. Y habían algunos porfiados que se quedaron fuera de las puertas porque querían entrar, y esto lo hicieron varias veces, y vemos el carácter de Nehemías, que los enfrentó. El 21 dice: y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no volvieron en día de reposo. Que a veces nosotros somos muy amables para decir las cosas, pero no tenía problemas, y quizás su carga emocional que tenía Nehemías en su corazón, porque cada vez que él miraba lo que estaba haciendo el pueblo, oraba a Dios. Por ejemplo, en el 14 dice: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Nehemías, al ver todo lo que estaba pasando, su corazón se dolía, pero él seguía orando. Y lo mismo dice acá: Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Siempre él llevó al pueblo en oración, pidió disculpas, pidió perdón, no solamente por sus pecados, sino por los del pueblo. Y del 23 adelante dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, es decir, filisteas, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaba la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico,
sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Esto había sucedido, era un peligro, se estaban mezclando, se estaba perdiendo la identidad de pueblo. Ya no, los niños no estaban hablando la lengua de Israel, sino la de sus naciones. Y entendemos que todo esto trae destrucción. Y reñí con ellos, dice, y los maldije, y herí a alguno de ellos, y le arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Dice, no, y pregunta Nehemías, ¿no pecó por eso Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. A veces, y es una advertencia, nos habla el apóstol en 1 Corintios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Gloria a Dios. Estamos llamados a unirnos con la gente que tiene nuestra misma fe. Evite entrar en alianzas con personas que no aman a Dios. Hemos escuchado cuántos testimonios de hombres o mujeres que creyendo que Dios podría transformar una vida después de casados, y no todas las veces resulta, y encontramos testimonios de dolor, de tristeza, de abandono, de violencia, porque no podemos arriesgar nuestra paz, nuestra felicidad, haciendo alianzas. A veces con un socio que no es cristiano. Entrará usted en problemas cuando en alguna industria o negocio se está haciendo algo indebido. Habrán problemas. Por eso evite. Y es lo que el Señor nos advierte aquí con Nehemías. El pueblo estaba entrando en estas componendas. Entonces, evitémoslo, porque le pone el ejemplo del rey Salomón, que tuvo un comienzo tan hermoso, este joven. Dios le apareció en sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Y él pidió sabiduría, tener buenas decisiones para guiar un pueblo tan grande. Y Dios se agradó de esto y le dijo que por haber pedido no cosas para él, le iba a conceder sabiduría, pero también le agregaría riqueza, honra. Y fue uno de los reyes más importantes de Israel. Pero encontramos también que después de unirse a mujeres de otras naciones, quizás haciendo alianza, no tuvo presente las palabras del Señor, de Dios, y tuvo esposas de otros países que engañaron y que lo hicieron desviarse de Dios, de modo de incluso servir a otros dioses. Entonces, hermanos, nosotros no somos más inteligentes que Salomón, así que evitemos. Dios sabe por qué nos está
advirtiendo. Así que no nos unamos en yugos desiguales. Dice, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando a mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Hasta ese punto había llegado Sanbalat, que era otro enemigo de Dios. Ahí está introducido en la familia del sumo sacerdote. Y esto era tremendo porque estaba en la línea y podría llegar a ser sacerdote un hijo de Sanbalat. Por eso que Dios es tan estricto y dice, acuérdate de ello, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Acuérdate de ellos, de los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Es importante, hermanos, que como usted sabe que el pueblo de Dios era un especial tesoro cuando Dios lo llamó en Éxodo 19, vosotros seréis, pondréis oído a mi voz y cumpliréis mis mandamientos, y yo os haré un pueblo de sacerdotes, de gente santa. Ese era el llamado al pueblo de Israel allí, a través de Dios, a través de Moisés, capítulo 19 de Éxodo. Y todo está por los suelos, todo está volviendo al problema. Recuerde que también nosotros, nos dice Primera de Pedro 2:9, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos responsables también. La gente tiene que mirar algo diferente. La iglesia debe ser gente que el mundo pueda ver. Somos sal, somos luz. No nos olvidemos. Y con tristeza tenemos que decir que escuchamos tantos testimonios de cristianos y aún pastores que han defraudado. Dios tenga misericordia de nosotros y no nos confiemos en nosotros mismos y demos un buen testimonio. Y termina el libro y dice, los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por su grupo y a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Qué forma de terminar este libro, donde aprendimos tantas cosas, pero encontramos que el pueblo estaba en el mismo punto de antes de ir al exilio. Ahora están en las mismas. No había servido nada a sus compromisos. Y sabe, esto nos hace sentir, y creo que Dios lo sabe, y preparó una salida. Siempre se estuvo anunciando el Mesías, un nuevo imperio, un nuevo reinado. Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado, o el reino de Dios entre vosotros está. Necesitamos, y gloria a Dios, porque estamos en el tiempo del nuevo pacto, donde Dios puede transformar los corazones, como dijo Ezequiel, como dijo a través de Ezequiel que sacaría ese corazón duro de piedra y pondría un corazón de carne. Qué hermoso es escuchar
a Jeremías, también hablando para el futuro, en el libro de Jeremías 31, versículo 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Vienen días donde Dios estará haciendo un nuevo pacto con un nuevo pueblo. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Gloria a Dios, porque este tiempo ha llegado entre nosotros. El día que Cristo vino a este mundo, vino a inaugurar el tiempo de Dios, el tiempo de la gracia, el tiempo del reino de Dios entre nosotros. Ya no será un mandato, porque encontramos en el libro de Nehemías que muchas reglas, leyes y mandatos que no pudieron cumplir, pero ahora esas leyes que fueron escritas en una tabla de piedra y que el pueblo no pudo cumplir, ahora somos parte del nuevo pacto, donde el Señor, a través de su Espíritu Santo, está escribiendo en nosotros sus leyes. Y encontramos en 2 de Corintios 3, nos habla ministros del nuevo pacto. El 3:3 dice: siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Se está cumpliendo lo que el Señor había dicho, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ya no estamos confiando en lo que nosotros podemos hacer, no en nuestras capacidades. Dice el 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, más es el Espíritu vivifica. Hermanos, la ley tiene muchos decretos, pero imposibles de cumplir solamente por nuestras propias fuerzas. Pero recuerde que cuando Cristo vino y se fue y nos prometió un consolador, el Espíritu Santo, que dijo que estaría en nosotros, el Espíritu que el mundo no puede entender, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen, porque estará en ustedes el Espíritu Santo, aquel que nos corrige, aquel que nos habla de la justicia, nos lleva a toda justicia y a toda verdad. No estamos solos ahora. Dios, que somos templo de Dios, porque así lo dice la palabra, ahí no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y que no sois de vosotros, sino que habéis sido comprado por precio. Gloria a Dios, porque este pacto del Espíritu, y si el ministerio de muerte fue grabado con letra en piedra, fue con gloria, tanto más que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro,
la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Aleluya. El Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros y no nos deja desviarnos. ¿Cuántas veces quisiéramos con una mentira tapar otra y vamos en decadencia? Pero la conciencia nos habla y nos hace volvernos al camino. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundante en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Qué tragedia del pueblo de Israel, qué tragedia en estos mismos instantes, en este tiempo. Israel no acepta a Cristo, esperan otro Mesías, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Gloria a Dios, porque este nuevo pacto no es una lista que tengamos que cumplir, sino que somos una nueva creación en Cristo. Cuando el apóstol habla de que somos salvos por gracia, no por obra, dice también que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. También escuchamos el versículo que nos dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas ellas nuevas. Ya no estamos luchando solos. El Espíritu Santo, del cual somos templo, nos bendice y nos ayuda en nuestras debilidades. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos la victoria de Cristo en nuestras vidas. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. No tenemos ya el problema de los israelitas, que ellos estaban tratando de cumplir y nunca pudieron. Pero vendría el tiempo donde el Señor está preparando un pueblo del cual somos parte y debemos dar testimonio, debemos ser transformados. Ya basta de que hayan escándalos, que hayan problemas en la iglesia, que pueda el mundo ver alguien que sea diferente, y esto lo hace el Señor en cada uno de nosotros. Dice un versículo que ni la circuncisión ni la incircuncisión, o sea, ser israelita o ser gentil, de eso no sirve de nada, sino una nueva creación en Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos, y vamos a orar para dar gracias al Señor. Te damos gracias, Señor, por haber terminado, Señor, el estudio de Nehemías, un hombre de Dios. Ayúdanos a mirar su ejemplo. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres, Señor, que tengamos ese temor, ese dolor, Señor, cuando hemos defraudado tu nombre. Señor, ayúdanos, Señor, a ser sensible a lo que tú quieres poner en cada corazón, y ayúdanos a dar testimonio. Gracias, Señor, por el nuevo pacto. Gracias porque tu Espíritu Santo nos está transformando en la misma imagen de Cristo. Ayúdanos, Señor, a que podamos tener el carácter, Señor, que la gente vea a Cristo en cada uno
de nuestros hermanos de la iglesia, Señor, y que veamos tu gloria. Gracias, Padre. Todo te lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, oh, oh, aleluya, oh, oh, aleluya, oh, oh, aleluya. 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde tu aguijón? Cristo el vencedor, Él te derrotó. Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, hizo vencedor, así es vencedor. Oh, oh, aleluya, oh, oh, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Oh, oh, aleluya, oh, oh, aleluya.
Queridos hermanos, les saludamos en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por nuestro siervo Samuel, que el Señor sea bendiciéndoles a cada uno de ustedes. El Señor bendiga a las familias, bendiga sus hogares y la bendición de Dios les acompañe todo el día. Estamos contentos de poder estar aquí saludándoles en el nombre del Señor. También damos gracias a Dios por la palabra que el Señor nos ha traído, la cual nos alimenta y nos nutre cada día para que podamos crecer en el conocimiento y en la sabiduría del Señor. Gracias a Dios por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. También saludamos a la iglesia en general, al pastor, pastora, los siervos del Señor, y oramos. Le invito a orar una oración por la iglesia, por toda la hermandad, por el cuerpo de Jesucristo, que lo componemos todos los fieles, los creyentes, los lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Que el Señor nos siga manteniendo firme, que el Señor nos siga fortaleciendo por su palabra, cada día su palabra, que es poderosa para vencer toda artimaña del enemigo, nos fortalezca cada día. Su Espíritu Santo nos dé la fuerza, mi Señor, para vencer todo obstáculo del diablo, que podamos vencer con la gracia de nuestro Señor Jesucristo toda obra de la carne, que podamos vencer toda obra del mundo, mi Señor, y podamos vencer también a Satanás, como Jesucristo ya lo venció en la cruz del Calvario, y Él nos da la victoria a nosotros para que nosotros, su pueblo, la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, tenga la victoria y estemos preparados, estemos esperando como una novia preparada para el encuentro con su amado esposo que viene en los cielos, en las nubes, a buscarla. Gracias le damos al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por todos los miembros de la iglesia, por todos los hermanos, los ancianos, las ancianas, los jóvenes, la juventud, los niños. Todo el cuerpo de Jesucristo reciba la bendición de que es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor. El Señor les bendiga. Dios les bendiga. Nos vemos.